Todo esto es el tercer párrafo, el cuarto párrafo y el quinto párrafo. Esos es el segundo, tercero, cuarto y quinto, estos cuatro párrafos del segundo al quinto son la norma antielusiva general. La primera es una cuestión bastante general y la última también. Pero lo que es la norma, la cláusula la antielusiva general son los párrafos del segundo al quinto. Ya, entonces, quién sabe, para entrar en materia, compartir a ver un momentito, siguen llegando con una cuenta extraña y yo lo tengo que admitir. Ya. Entonces, aquí voy a compartir la pizarra. Ya. Entonces, tendríamos que hacer una distinción entre evasión, elusión, defraudación. Caray, pero siguen llegando, tienen que entrar pues con usuario. Ya, entonces tenemos que distinguir entre evasión, evasión tributaria, elusión tributaria. Hay un conceptito que se llama economía de opción. Y luego estaría ya la defraudación tributaria, ¿no? Que ya es un delito. Entonces, por lo pronto tenemos acá estos conceptos: evasión, elusión, economía de opción, defraudación. En realidad lo que nos interesa es el tema de la ilusión, pero para poder comprenderlo y distinguirlo de los otros conceptos relacionados, estamos poniendo estos otros a su lado. Entonces, la evasión, ¿en qué consiste la evasión? La evasión simplemente es no pagar la deuda tributaria. Nace la obligación, se determina una deuda, hay una deuda por pagar, una deuda tributaria, y no se paga. ¿Eso qué significa? Que están evadiendo el pago del impuesto. Evadiendo, rehusándose, eludiendo no, rehusándose, evasión, no pagando, no pagar. Puede ser que quieran no pagar, podría ser que quieran y no tengan dinero. Nosotros sabemos que no hay prisión por deudas tributarias. No hay prisión por deudas tributarias. Entonces, si una empresa o una persona tiene una deuda tributaria, lo que corresponde es cobrarle. No es restricción de la libertad, no hay prisión. Lo que corresponde es que le cobren. Entonces le van a notificar los actos administrativos correspondientes para que cobre. Esta es la deuda, paga, que son en buena cuenta actos de cobranza. Y bueno, si no paga, pues le embargan los bienes de su propiedad, rematan y con eso se pagan. Y si no tiene bienes de su propiedad, pues bueno, en ese caso no queda otra que esperar a que tenga algún patrimonio con el cual responder. Pero si no tiene nada, bueno, habrá que esperar a que tenga alguno. Y si finalmente nunca tiene, bueno, pues la deuda deviene incobrable. No pasa nada más, o sea, no hay ninguna otra consecuencia. Claro que esa persona no va a poder hacer otros negocios, ¿no? Porque precisamente carece de solvencia. Bueno, esa es la evasión. La economía de opción. ¿Quién sabe? Primero debíamos haber puesto economía de opción y después elusión.
¿Qué es la economía de opción? La economía de opción es una figura en la cual el ordenamiento jurídico, las normas, el ordenamiento, nos brinda opciones alternativas. Entonces, en ese caso, las personas, las empresas, los sujetos pueden elegir una u otra. Y como las opciones disponibles no siempre tienen las mismas consecuencias, entonces la gente lo que va a hacer usualmente mediante economía de opción va a elegir la opción que más le convenga, ¿no? No va a elegir la opción que es más cara. Y entonces, ese es el punto. En algunas circunstancias la ley brinda opciones alternativas. Y el contribuyente será quien elija cuál de las opciones alternativas asume y lleva a cabo. Eso es una economía de opción. Y ahí se distingue con la elusión. Entonces, ¿qué es la elusión? O sea, en la evasión nace la obligación tributaria, nace, es exigible, se cobra y el deudor no tiene recursos para pagar. O puede que lo tenga, ¿no? Si a un evasor que tiene recursos lo encuentran, le determinan la deuda, le notifican y tiene recursos, va a pagar, ¿no? Y si no quiere pagar voluntariamente, pues le van a embargar y le van a cobrar de esa manera forzosa. Pero que va a pagar si tiene recursos. ¿Ok? En cambio, en la economía de opción, la ley brinda alternativas. Hace años, por ejemplo, había este caso, ¿no? Si uno se constituía como persona, como sociedad anónima, para efectos tributarios tenía ciertas consecuencias. En cambio, si uno se constituía como SRL, para efectos tributarios tenía otras consecuencias. Entonces ahí podríamos decir que había una suerte de economía de opción. El legislador nos ha dado distintas formas societarias y uno puede elegir una u otra. ¿Cuál va a elegir? La que a uno le convenga. Y en aquellas ocasiones, los criterios para elegir una u otra, o dentro de los criterios que se tenían que tomar en cuenta para elegir una u otra, era la carga impositiva, la carga tributaria. Entonces, si me constituyo de esta manera, voy a tener una carga impositiva. Si me constituyo de la otra forma societaria, voy a tener otra carga. Entonces, yo podría elegir cuál de las formas voy a usar si es que no hay, por lo demás, ninguna otra restricción. Y eso sería una economía de opción. Yo estaría optando por una forma, por la otra forma. Ya en el Perú hace muchos años esa distinción se borró porque ya no hay consecuencias diferentes si yo me constituyo de una manera siguiendo un esquema o sociedad, sociedad anónima cerrada, abierta. O sea, no importa, hoy día las consecuencias tributarias son equivalentes. Entonces, no importa qué forma yo asuma, al fin y al cabo, lo que importa es qué clase de renta percibo. Si percibo renta de tercera, voy a pagar impuesto a la renta de tercera, como las empresas, como todas las empresas. Así no esté constituido formalmente. ¿Ok? Ya, entonces, el punto es, ¿qué es la elusión? La elusión es un poco así, algo así como sacarle la vuelta a la ley. Entonces, la ley establece algo y entonces hacemos una figura artificiosa e impropia para no caer dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y entonces hacemos una figura elusiva para no caer dentro de eso y luego quedar exentos. Es usar una figura impropia, la figura legal, usamos una figura legal impropia, o sea que usualmente, normalmente esa figura se usa para otras cosas. Acá la están usando de una manera forzada, impropia, para conseguir un resultado distinto. La defraudación, en cambio, es ya un delito y por lo tanto es una cuestión dolosa, ¿no? Dolosamente se coluden, inventan cosas, inventan facturas, inventan contabilidades, es dolosamente, es una cosa absolutamente diferente. ¿Ok? A ver, a ver un momentito, ¿ya? No sale un ruido de acá, pero en todo caso, yo voy
Bueno, vamos a continuar. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para comprender este tema de la ilusión. Es algo bastante sencillo, así que va a ser fácil de comprender. Ya, a ver, pero no encuentro el puntero. ¿Cómo hago para encontrar el puntero? Ay, ahora lo perdí por completo. Ay, ¿dónde estará? Ya, ¿me escuchan, verdad? Sí, profesor, por supuesto. ¿Quiere escribir o dibujar? Quiero dibujar y escribir. Ya, se me perdió el lapicero, ya lo encontré. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para entender este tema de la ilusión. Entonces voy a dibujar acá una empresa. Entonces una casita, ¿qué va a ser la empresa? Y acá tiene su puerta, ¿verdad? Y acá una ventanita. Ahí está. Ya, entonces acá tenemos una empresa. Todos sabemos que una empresa eh, surge por el aporte de los accionistas. Los accionistas hacen aportes de capital y con esos aportes la empresa se forma un patrimonio. A cambio, la sociedad emite acciones a cada uno de los accionistas en proporción al aporte que han hecho. Esas son las sociedades por acciones. Luego, la empresa opera con ese capital, tiene una personalidad jurídica independiente de los accionistas. Los accionistas son unas personas, la empresa es otra persona. Esta persona lleva a cabo un negocio, la empresa, y si al final del ejercicio tiene utilidades, pues sobre esas utilidades va a pagar un impuesto a la renta. Después de pagar, primero paga todos los gastos, ¿no? Paga a los trabajadores, paga la luz, el agua, los proveedores, todo, ingresos menos gastos, se hace una renta. ¿Hay renta? ¿Hay ganancias? Sí, entonces va a pagar impuesto a la renta, paga un porcentaje como impuesto a la renta y todavía después de ello hay utilidades después de impuestos. ¿Qué va a hacer con esas utilidades después de impuestos? Lo que va a hacer es, va a repartir dividendos entre los accionistas. Para eso hacen los accionistas, se constituyen en socios, ¿verdad? Con miras a que la empresa sea rentable, tenga utilidades y cuando hay utilidades reparta dividendos. Esa es la idea, para eso se asocian y para eso constituyen una empresa, para luego, al final, percibir dividendos. Pero resulta, entonces, cuando tiene utilidades, va a repartir dividendos. Y el reparto de dividendos, va a haber reparto de dividendos, entonces aquí habría que escribir, y mejor lo escribo más rápido, así nos queda mejor también, aunque la letra está muy grande, dividendos. No sé cómo hacer para que esto, el tamaño, acá está, el tamaño. Ya, entonces ahí, va a repartir dividendos, reparte dividendos. El punto es que, ¿qué va a pasar con los dividendos? ¿Qué va a pasar con los dividendos? Los dividendos están grabados con el 5% que va a pagar cada accionista cuando se reparta dividendos. Entonces, la empresa tiene utilidades. Si reparte dividendos, los accionistas que reciben dividendos van a pagar el 5% de esos dividendos como impuesto a la renta por el reparto de dividendos. Y lo que pasa es que estos accionistas no quieren pagar el 5%. No quieren pagar el impuesto. Dicen, no, ¿cómo vamos a pagar 5%? ¿Cómo hacemos? No, es que no queda otra. O repartimos y hay impuesto, repartimos dividendos y hay impuesto, o no lo repartimos. Y si no lo repartimos, como no se produce todavía el hecho imponible, no hay nada que pagar. Entonces podríamos acumular utilidades, podríamos acumularlas,
podríamos capitalizarla. Entonces la empresa con los aportes iniciales tiene un capital. Estas utilidades que están listas para ser distribuidas como dividendo también se pueden capitalizar. Entonces se va a aumentar el capital de la empresa y se va a entregar a cada accionista en proporción a lo que le hubiera correspondido más acciones. Va a tener más acciones porque ahora la empresa tiene más acciones y los accionistas se le entrega más acciones. Entonces, el punto es, ¿no? Si se reparten dividendos, hay el impuesto. Ellos no quieren pagar el impuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay otra forma, no hay otra forma. ¿Cuál es el propósito del negocio? Es obtener un lucro, una ganancia, que nos repartan dividendos. Pero la ley nos ha puesto un impuesto. Ah, pero no queremos pagar el impuesto. Es que tienes que pagarlo, no te queda otra. O lo pagas y tienes el dividendo, o no hay dividendo si no pagas nada. No, pero queremos la plata. Ya, entonces, ¿qué es lo que idearon? Idearon un camino artificioso, impropio, indirecto y largo para lograr el resultado de que el dinero llegue a la mano de los accionistas, pero que no pague el impuesto. El impuesto que grava la distribución de dividendos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue aumentar capital. Aumentar capital. Aumentan capital. Y luego, acto seguido, reducen capital. Entonces, estas utilidades que las iban a repartir como dividendos, si las repartían como dividendos, pagaba el 5%. Entonces, no reparten y por lo tanto no nace la obligación. ¿Qué hacen con ese dinero? Lo capitalizan y se entregan nuevas acciones a los accionistas. Los accionistas reciben acciones, no reciben dividendos, pero ellos quieren el dinero. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acto seguido? Reducen el capital en la misma proporción que lo aumentaron, ahora lo reducen. Y cuando se reduce el capital, el dinero a quién se entrega? A los accionistas. Con lo cual, a partir de este camino impropio y artificioso y largo e indirecto, estas utilidades que debieron repartirse como dividendos pagando el 5%, se han capitalizado. Luego se ha reducido el capital. Y al reducirse el capital, se amortizan las acciones y se entrega, se devuelve el dinero. Y con lo cual, este dinero de las utilidades llega a la mano de los accionistas, sin pagar el impuesto. Y entonces, hasta ahí se logra captar la idea del caso. Sí, Doc, más o menos. Tienen que abrir su micrófono. Si escriben, yo no los veo. Profesor, no sé si podría ser un ejemplo para poder comprender un poco mejor la diferencia entre evasión tributaria y defraudación, que me La parece que es defraudación es un muy delito. similar. La defraudación es un delito, por lo tanto hay dolo, con intención, con maña, de una manera fraudulenta, no pagan el impuesto. Entonces, maquinan cosas, se inventan facturas, se inventan compras, se inventan ventas, es algo totalmente doloso, es fraudulento, es un delito. Ahí estamos en el ámbito penal. En la defraudación es un ámbito penal. En cambio, la evasión se ha realizado el hecho imponible, ha nacido una obligación y no se paga. No se paga simplemente, sea porque no haya plata, sea por lo que sea, simplemente hay una deuda que no se paga. ¿Qué es lo que va a hacer la administración frente a una deuda que no se paga? Lo que va a hacer es cobrarla. Va a cobrar, va a girar los documentos de cobro. Si no pagan en el plazo, pues trabará medidas cautelares, embargos, rematará los bienes y de ahí se cobrará. Ahora, si el contribuyente no tiene bienes para ser embargados, es igual que cualquier otro deudor insolvente, ¿no? El deudor es insolvente, no tiene recursos. ¿De dónde le vamos a sacar? Lo volteamos de cabeza, no cae ni un sol. ¿Qué vamos a hacer? Prisión por deudas no hay. Deudas tributarias no hay prisión. Hay que esperar a que tenga. Si algún día tiene, se le cobrará. Mientras tanto, ya están cursadas las cartas de embargo a los bancos, a registros públicos. Entonces, si aparece una plata de ese deudor en el banco lo va a inmovilizar, porque hay un embargo.
Si por ahí se compra una casa con un dinero que tenía guardado en su colchón y lo inscribe en registros públicos, ahí va a haber un gravamen sobre ese bien. Y yo veo como hay un gravamen en los registros públicos o hay un embargo de dinero de una cuenta en el banco, entonces de eso la administración se va a poder cobrar. Entonces el punto de la evasión es simplemente, nació la obligación y no tengo plata para pagar. No tengo plata o no quiero pagar también. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cobrar. Pero ahí es un tema de, hay deuda que no se ha pagado. En cambio, la defraudación, se inventan cosas, se fraguan cosas, se disminuye el monto eh, para, para pagar menos o para no pagar. Se falsea una contabilidad, se falsea una declaración jurada, se inventan facturas, se falsean documentos. Esa es una defraudación, es un delito. Lo que estamos acá tratando de explicar es la elusión, la elusión tributaria. Entonces, ¿en qué consiste la elusión tributaria? La elusión tributaria consiste en hacer figuras artificiosas e impropias para que no nazca la obligación. Para que no nazca la obligación. Por eso yo de manera graciosa digo que la ilusión es como el efecto Matrix, ¿no? El efecto Matrix, de la película Matrix, ¿no? Cuando Neo le disparan balas y Neo hace unos quites de tal manera que la bala pasa por su costado y no le toca, ¿no? Entonces es como si, yo digo, el legislador manda impuestos, ¿no? Y que nos impacta, nace la obligación, tengo que pagar, pum, manda otro impuesto, pum, me impacta, nace la obligación, tengo que pagar. Ya, ¿qué cosa hacen acá en la ilusión? Con una figura artificiosa e impropia, esquivan el nacimiento de la obligación. Entonces viene el impuesto y yo hago un efecto Matrix y la bala pasa por mi costado, no me toca. Como no me toca, no nace la obligación. Como no nace la obligación, no tengo nada que pagar. Pero ha sido como consecuencia de una situación artificiosa e impropia. Ese es un punto. Me parece que alguien quiere hablar. A ver, puede levantar, abrir su micrófono, ¿no? De frente Sí, ahora. sí, yo quería, bueno, poner un ejemplo que normalmente es muy común con respecto a ciertos negocios, hay ciertos emprendimientos que no emiten sus comprobantes, sus recibos a sus clientes, ¿no? Entonces, esa omisión sería ya, o sea, sí existe una obligación tributaria de transmitirle, Si por no ejemplo. emite el comprobante, es una evasión. No es que, o sea, ¿cuándo nace la obligación? La obligación nace con la venta. Ya ha habido una venta y por lo tanto hay una obligación de pago. Además, no ha emitido el comprobante, que es una obligación formal. Es una obligación formal el emitir el comprobante. Y por no haber emitido el comprobante, habrá alguna sanción administrativa. Ese es el tema de la sanción. El punto es, ¿ha habido venta o no? Sí ha habido venta. Por lo tanto, nació la obligación. Nació la obligación y hay que pagar un 18% de IGB. Hay que pagarlo. No lo paga, no lo paga, entonces tiene que cobrarle. Claro, además no ha emitido el comprobante. Y como no ha emitido el comprobante, luego no sabemos si vendió o no vendió, porque si lo hubiera emitido, ahí estaría pues el delito, como confesado, ¿no? O sea, si yo vendo, emito el comprobante y luego no lo pago, yo estoy confesando que he vendido, que he cometido, lo he vendido, que ha nacido la obligación, que debo pagarlo y no lo pago. Ahí está todo está redondo, todo está confeso. Simplemente van a venir y me van a cobrar. Ya, ahora yo me paso, no llego todavía a la defraudación. Realizo la venta, estoy obligado a emitir el comprobante, pero no emito el comprobante. Ok, pero la obligación ya nació con la venta. Con la venta ya nació. Y un 18% yo tengo que pagar de IGB. Además, va a haber una sanción por no haber emitido el comprobante. En cambio, en el caso de la elusión, yo hago una figura artificiosa para que no nazca la obligación. Por ejemplo, antes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está grabado con el IGB? La venta de bienes muebles. Ah, la venta. Ok. Entonces, si yo vendo, está grabado. Sí, si tú vendes con factura o sin factura, como sea, si tú vendes, está grabado. Ya, ¿qué voy a hacer para que no esté grabado? Una figura artificiosa. Ah, no lo voy a vender. ¿Qué cosa voy a hacer? Lo voy a dar en usufructo. ¿No? Para logro más o menos el mismo objetivo, pero usando otra figura. Oiga, pero es que en realidad lo que estás haciendo es una venta, porque estás transfiriendo la propiedad de manera definitiva a cambio de un precio y no sé qué.
pero solo que en lugar de llamarle venta, le estás llamando usufructo, le estás llamando comodato, le estás llamando superficie, lo que sea, solo para evitar que nazca la obligación. Entonces ahí podríamos decir, en esos casos, antes, hace muchísimos años, entonces podríamos decir, esa es una ilusión. Ya luego el legislador se pone más perspicaz y dice, ya, a esto ya no me la hacen. Está grabado, ¿qué cosa está grabada? Toda transferencia de propiedad a título oneroso, toda transferencia de propiedad a título oneroso, sea venta, comodato, lo que sea, si es transferencia de propiedad a título oneroso, está grabado. Así le llames como le llames. Y con lo cual cierra el caño, pone un parche y ya nadie hace esas cosas. No tiene sentido hacer esas cosas porque igual está grabado. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, ya está, pues no se puede, ¿no? Ahora, en este caso que estamos explicando, la empresa tiene utilidades por distribuir. Si las distribuye, eso se llama distribución de dividendos y paga 5%, pero no quieren pagar el 5%. ¿Cómo van a hacer para lograr que estas utilidades de acá, lleguen a la mano de los accionistas, pero sin que se llame distribución de dividendos? Les van a encontrar o encuentran un camino largo. ¿Cuál es ese camino largo? Las utilidades las capitalizan. Primero, las capitaliza. Acto segundo, reducen capital. Cuando se capitaliza, esas utilidades se convierten en capital de la empresa. Acto segundo, la empresa reduce su capital y cuando se reduce su capital, devuelve esos aportes a los accionistas. Y los accionistas entregan las acciones para que sean amortizadas. Con lo cual, estas utilidades llegan a las manos de los accionistas como reducción de capital y resulta que la reducción de capital no está grabado. La distribución de dividendos sí estaba grabado, pero la reducción de capital no. Entonces han usado este camino largo, capitalizar, luego reducir, reciben la plata y no pagan. Entonces viene la SUNAT y dice, pero acá hay algo raro, ¿no? Algo raro. Mira, tú tenías que distribuir, si te distribuían dividendos, tú recibías 100, menos el impuesto, recibías 95. Ahora, resulta que han hecho este camino largo, no han pagado el impuesto y tú estás recibiendo los 100 limpios. No, pues estás evadiendo. Todas las demás empresas, ¿qué hacen las demás empresas? Distribuyen, pagan su 5% y todos felices. En cambio ustedes se han inventado esta figurita y entonces el contribuyente, ¿qué va a decir? El contribuyente va a decir, no, un momentito, más que el contribuyente, el abogado, ¿no? El abogado. ¿Qué va a decir el abogado del contribuyente? Un momentito. Dígame usted, señor auditor, ¿está acaso prohibido capitalizar utilidades? Dígame, ¿en qué artículo está prohibido? No, capitalizar utilidades no está prohibido. De acuerdo, no está prohibido. Y por lo tanto es lícito hacerlo, pero por supuesto que es lícito capitalizar utilidades. Bien, eso es lo que hemos hecho nosotros, hemos capitalizado utilidades. Acto seguido, hemos reducido el capital. Dígame usted, ¿está prohibido reducir el capital de las empresas? No está prohibido. Entonces tampoco hemos hecho nada indebido. Entonces, ¿qué cosa es lo que está observando usted? Usted nos está viendo acá con una palabrita, ilusión. ¿Cuál ilusión, señor? Nosotros hemos hecho todo lícito. Hemos capitalizado, eso no está prohibido, ni está penado, eso está totalmente lícito. Y luego hemos reducido, eso también es totalmente lícito, o está prohibido. No está prohibido. Entonces, no tiene nada usted que objetar. Y he escuchado yo a algunos abogados de las grandes empresas que decían, cuando decimos eso, los auditores sienten que les estamos metiendo un gol por la guacha. Les hemos metido un gol por la guacha. Ellos quieren cobrar el 5%, pero como hemos hecho el camino largo y aparentemente todo lícito, entonces no hay cómo cobrarnos, pues porque para cobrarnos tendríamos que haber distribuido dividendos y nosotros no hemos distribuido dividendos. Lo que hemos hecho es capitalizado y luego reducido el capital. Y eso no está prohibido. Ya, ¿ok? Entonces, pero sin embargo, viene ahora la norma 16. Eso era así. Este caso ha sido por muchos años, ¿no? Así ha estado.
Claro, no todos hacen esto, pues, ¿no? Muchas empresas distribuían sus dividendos, pagaban su impuesto y todos felices. Hay algunas otras que hacían este camino largo y no pagaban. Entonces, entonces, ¿el legislador qué hizo? El legislador dijo, ah, ya, vamos a poner un parche a esta figura elusiva. ¿Qué decía la ley antes? La distribución de dividendos está grabada con 5%. Modifican el artículo y ahora agregan. La distribución de dividendos está grabada por 5%. También está grabada por 5% la reducción de capital luego de haber capitalizado las utilidades que estaban libres de reparto como dividendo. Si haces eso, también está grabado con 5%. Entonces les puso un parche. A partir de que le puso un parche, ya nadie hace eso. Pero no es que nadie capitalice. O sea, muchas empresas lícitan, válidamente, capitalizan, pero porque tienen un propósito empresarial. O sea, necesitamos más capital. Acá tenemos utilidades por distribuir. En lugar de distribuírnoslos y que luego ustedes hagan un aporte, mejor lo capitalizamos y les entregamos más acciones. Ya tenemos el capital que necesitábamos y vamos a operar porque vamos a crecer, porque vamos a abrir nuevas tiendas o nuevas líneas de negocio. Y para eso necesitamos capital. Entonces, es lícito la capitalización, razonable. Y ya, bueno, pues ya nos metemos al negocio, compramos la tienda, abrimos la tienda, estamos en el negocio, pasa un año, año y medio y nos damos cuenta, pucha, que este negocio no camina, puro hueso, nomás es acá. ¿Qué hacemos? Y hay que cerrar esa tienda. Ya, y el capital que aumentamos, bueno, hay que reducirlo, pues, ya reducimos. O sea, no es lo mismo, pues, la primera figura que la segunda figura. En la primera figura se ha hecho todo se ha aprovechado de esa formalidad con el único propósito de no pagar el impuesto. Tanto así que ya llegaban al extremo de la frescura, que un día capitalizan, al día siguiente reducen, incluso hasta el mismo día ya. En la mañana, porque esto se hace con escritura pública, ¿verdad? Aumentan el capital y en la tarde reducen el capital. Cumplen con toda la formalidad, están reduciendo capital, no están distribuyendo dividendos y luego no hay pago. Entonces, claramente ahí no hay un ánimos de ampliar el negocio, de capitalizar porque queremos tener más capital para ampliar el negocio y luego nos hemos dado cuenta que el negocio no funciona y por lo tanto lo reducimos. No, 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 acá están usando la formalidad para sacarle la vuelta al 5% de dividendos. Claramente, entonces, en esas épocas no había la norma antielusiva general. Ya hoy día tenemos, bueno, hace algún tiempo la norma antielusiva. Entonces, la norma antielusiva dice, si hacen figuras artificiosas e impropias para dejar de pagar el impuesto, se desconoce esa figura artificiosa e impropia y se le aplica el impuesto que le corresponde. Entonces, en este caso, si un día capitalizas y al día siguiente reduces, claramente que es, aun cuando la ley no se hubiera modificado, ¿no? Porque la ley se modificó específicamente para ese caso. Entonces, si la ley no se hubiera modificado, entonces esto es una figura elusiva. Claramente lo estás haciendo, abusando de las formas solo para pagar menos. Y entonces te desconozco esa forma toda estructurada y paga los 5% que te corresponde por distribuir dividendos. No sé si este, quisieran intervenir, opinar. Todo claro, profesor. Ok. Profe, repaso de esto la próxima semana, ¿puede ser? Ya. Ya. Ahora, pero antes de eso, entonces el punto es este. O sea, todo esto está amparado en qué? O sea, ¿qué cosa está detrás de todo este rollo? El principio de legalidad. Entonces, ellos, qué cosa alegaban? No, 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 un momentito, no me puedes venir a sorprender. El principio de legalidad.
tiene que estar establecido expresamente en la ley. Si no está establecido expresamente en la ley, no me puedes aplicar esta cosa. Ahora, yo les quiero compartir. A ver, un momentito, el otro delegado está que me bombardea con mensajes, le voy a decir que le voy a escribir más tarde. Ya, entonces, el punto es que esto está jugando con el principio de legalidad. Yo les quiero compartir este texto. Caray, lo voy a silenciar ya. A ver, silenciado por siempre. Siempre. Ya está. A ver, el texto de Zagrebelsky, me parece que lo hemos leído con ustedes. El texto de Zagrebelsky, que es el derecho dúctil, el capítulo 2. El capítulo 2 del derecho, el derecho dúctil de Zagrebelsky, que es el que estoy mostrando acá en la pantalla, y es la página 34, lo punto 8. La ley, este parrafito es un parrafito crucial sobre el principio de legalidad en el Estado constitucional. Entonces, el punto es este. Los que se oponían, los que era un abuso de las formas sobre la base del principio de legalidad del Estado legislativo del siglo XIX. Entonces tiene que estar la ley, la ley, la ley, la ley. Si no está la ley, ya. ¿Y qué decía el principio de legalidad? Todo lo que no está prohibido está permitido. Para los contribuyentes, ¿no? Para los particulares, en principio. Todo lo no prohibido está permitido. Claro, pero ese es el principio de legalidad en el siglo XIX. En el Estado constitucional ya no es así. Y para la administración pública en el Estado XIX, ¿qué decía? El Estado, la administración pública, solo puede hacer aquello a lo que está expresamente facultado. Si no está expresamente facultado, la administración no puede hacer eso. Y los particulares, ellos tienen la libertad. Ellos pueden hacer todo mientras que no esté prohibido. ¿Qué dice Zagrebelsky acá? Zagrebelsky acá dice, en la actualidad, cuando dice en la actualidad se está refiriendo al Estado constitucional. En el Estado constitucional, en la actualidad, ya no vale como antes la distinción entre la posición de los particulares y la de la administración frente a la ley. Hoy sería problemático, discutible, ya no es igual que en el siglo XIX, hoy sería problemático proponer de nuevo, con carácter general, la doble regla que constituye el sentido del principio de legalidad. ¿Cuál era la doble regla del principio de legalidad en el Estado legislativo? Libertad del particular en línea de principio. Es decir, el particular puede hacer todo lo que no esté prohibido. Y poder limitado del Estado en línea de principio. El Estado solo puede hacer aquello que está expresamente facultado. Esas dos cosas, él dice, hoy sería problemático proponer de nuevo con carácter general esa doble regla. Hoy día esa doble regla es problemático. En el siglo XIX, en el Estado legislativo, eso era así. En el Estado constitucional, eso ya sería problemático. Esta regla de que los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido y el Estado solo puede hacer lo que está autorizado, esta regla está ya erosionada en ambas direcciones en relación con los particulares y con la administración. Entonces, cuando los abogados dicen, oiga, pero ¿acaso está prohibido capitalizar? No. Ya, entonces no hemos infringido ninguna regla. ¿Está prohibido reducir capital? No, no está prohibido. Entonces no hemos infringido ninguna regla, todo está perfecto. No, todo está perfecto en el Estado legislativo. En realidad siempre hemos concebido al derecho como una fusión, una unidad entre letra y espíritu. Desde los romanos, letra y espíritu. Ya, en el Estado legislativo nos vamos a un extremo, todo es letra. Todo es letra, la moral no vale, nada, lo que dice el derecho positivo, todo es letra, no hay espíritu. Y entonces el derecho es un sistema de reglas, conjunto de normas, decían ellos, pero lo que querían decir es un conjunto de reglas, un sistema de reglas.
En el Estado constitucional no solo es un conjunto de reglas. El derecho está constituido por reglas y principios. Reglas y principios, de tal manera que las reglas se tienen que leer a la luz de los principios. De tal manera que en el Estado constitucional no me puedes decir, capitalizar no está prohibido. Ya, esa es la regla. ¿Y qué dice el principio? Hay principio de buena fe, hay principio de deber de contribuir, hay principio de solidaridad tributaria, con los cuales también tienes que cumplir. Cuando haces ese camino largo, pegándote en la regla, para decir no está prohibido capitalizar, no está prohibido reducir, pero con el propósito de no pagar, estás traicionando la regla del deber de contribuir, el deber de solidaridad, el deber de buena fe, no abusar del derecho, que forma parte del derecho, que son parte del derecho. Entonces, eso es lo que no entienden estos, bueno, es que no les entienden, no entienden, no es que no entienden, no les conviene a los abogados que defienden a las empresas que hacen ilusión, pues, porque si no ya no quedaría nada que decir. Entonces dicen, no, pero acá, ¿acaso está prohibido capitalizar? ¿Dónde dice que está prohibido capitalizar? En ninguna parte. Entonces, ¿sí se puede capitalizar? Claro que se puede capitalizar. Pero en tu caso tú no estás capitalizando, genuinamente no estás capitalizando, no está ahí letra con espíritu. Tú estás capitalizando, pero no estás queriendo capitalizar. Lo que tú estás queriendo hacer es eludir el pago del impuesto, hacer el efecto matriz para que no te impacte, no nazca la obligación y no pagues. Entonces, para eso lo metes el capital, luego reduces el capital y la plata llega a la mano de los contribuyentes sin haber pagado el impuesto porque no ha habido reparto de dividendos. Entonces, y te pegas a la letrita, tiene que ser dividendo, dividendo. Como no hay para la letrita dividendo, no hay nada que pagar. Claro, en tu cabeza del siglo XIX, que piensas que el derecho está conformado solo por reglas. El Estado constitucional no está conformado solo por reglas, es reglas y principios. Y si bien es cierto, estás cumpliendo con la regla, estás traicionando el principio. Y por lo tanto, es totalmente justificado que te imponga una medida antielusiva o que la administración te repare por un acto elusivo. Ese es el punto. A eso se reduce todo. ¿No? Entonces, claro, pegarse a la letra, solo a la letra, olvidarse del espíritu, es actuar como un fariseo, pues. Ese es el punto. Son unos fariseos, ¿no? Que es lo mismo que le hicieron a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué decía la regla? El sábado, el domingo es un día de guardar, no se debe trabajar. Ok, ya no se debe trabajar. Así ha sido siempre la regla y toda la gente respeta. Pero resulta que Cristo se encuentra justo ese día, domingo, sábado, no sé, con un enfermo y lo cura. Y luego vienen todos los fariseos a, a recriminarle. Este ha incumplido la ley. Es un día en la que se tiene que guardar y este ha trabajado, ha curado a un enfermo. O sea, están cumpliendo la regla, la letra, pero no el espíritu. Y entonces, ¿el qué le dice, no? ¿El qué les dice? La ley se ha hecho para servir al hombre, no el hombre a la ley. Entonces, claro, la letra, ¿cuál es el propósito? Garantizar la seguridad, la bondad, la felicidad, el orden, la justicia y la vida, la salud de las personas. Ya, para eso es. Hay que descansar para estar en buenas condiciones y para luego seguir trabajando y actuar. Ok, pero si resulta que hay una persona que lo necesita ese día y se le puede ayudar y curar, entonces habría que hacerlo y con eso no estamos cumpliendo con el valor, con el principio, con el espíritu, aun cuando pudiera parecer que estamos transgrediendo la letra. Y entonces todo el mundo comprende, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, básicamente esa es la idea. Entonces, en el Estado legislativo nos pegamos a la letra, al textito, y a partir de ahí decimos, principio de legalidad, tiene que estar en la ley. Y luego decimos, todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como no está permitido, no está prohibido, yo puedo hacer todo esto. Encuentro vacíos legales. En el Estado constitucional, aquello que antes parecía un vacío legal, hoy viene, se puede colmar. Hay principios que colman esos espacios de vacío. Y por lo tanto, ahí hay un mandato que cumplir. Con su cabeza del siglo XIX dice, no, acá no hay ningún mandato, la letra es esta y no hay nada más. En el Estado constitucional hay reglas más principios. Entonces, esos vacíos, esas lagunas están cubiertas por principios. Si bien es cierto, no hay regla, hay un principio. Hay que cumplir con el principio también, que también es parte del derecho. Ese es el punto. Ok, precisamente miren, el día de hoy en Palestra se ha publicado este librito que se llama Interpretación. No sé si se está mostrando en la cámara. En todo caso, dejaré de con
No sé si estoy compartiendo también, creo que no, dejar de presentar. Ya, entonces, este librito, es que lo que pasa estoy con esa cosa que distorsiona la imagen, pero es un librito que se ha publicado hoy día sobre la interpretación y tributos. Dice, interpretación y tributos, argumentos, analogía, abuso del derecho. La ilusión es básicamente abuso del derecho, en buena cuenta. Abuso del derecho. Y claro, y comprendiendo que el derecho es un sistema de reglas con principios, eso es fácil de resolver en Estado constitucional. Los otros se pegan a una visión antigua del Estado legislativo, que ya desde la Segunda Guerra Mundial ya quedó absolutamente descartado, y entonces es simplemente mostrar el discurso actualizado, ¿no? En el Perú, años se ha venido diciendo que en el derecho tributario no se aplica la analogía. Acá, este autor, hoy día, este librito se ha publicado hoy día. El autor es italiano y hoy día se ha publicado por Palestra acá en Lima. Yo lo compré, no sé cómo se llama, por anticipado, o sea, la preventa. Y como hoy día lo ha sacado de imprenta, lo he recogido hoy día, ya lo tengo, lo he empezado a leer. Y ese es el punto. En derecho tributario se aplica la analogía. La analogía tiene que ver con igualdad, tiene que ver con justicia, y en derecho tributario se aplica la analogía. Eso él lo viene diciendo en Italia hace varios tiempos. Yo escribí un artículo hace precisamente 29 años que se llamaba La analogía en el derecho tributario. Sacó roncha, medio mundo se enronchó mucha gente, hasta ahora siguen enronchados, y hoy día, un italiano, 29 años después, su libro acá se publica en Lima, sobre que la analogía se aplica en derecho tributario. Entonces, y es un librito pequeñito, porque tiene muy pocas páginas. En todo caso, recién lo he comprado, todavía no lo he terminado de leer, y ni siquiera he empezado en realidad. Con las justas he revisado las partes iniciales, pero claramente ahí está. Y luego cuando lo lea vamos a comentar más todavía, ¿no? Y entonces, claro, yo en aquella oportunidad lo vi, luego he analizado casos más adelante y donde aplican analogía. Claramente, ¿no? O sea, cuando ya me hicieron tanto roche, es que lo que yo escribí era una cuestión teórica, ¿no? Una reflexión teórica. Y ya, bueno, para que no molesten más, yo más adelante encontré casos en las que si bien es cierto, el tribunal no llama que está aplicando analogía, en la práctica lo están aplicando. Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Simplemente pongo de manifiesto en qué consiste la analogía. Encuentro un caso. ¿Cuál es la discusión en este caso? Y si en la práctica están aplicando, y en la práctica están aplicando. Es un caso de laguna que está siendo colmado con una analogía. Entonces, cumple con todo, es pues una analogía, aunque ellos no lo hayan denominado de esa manera. De eso vamos a hablar, quién sabe, más adelante si hay tiempo, pero ese es un poco el punto. Ahora, no sé si quisieran comentar algo del texto. El texto es una autora española, Esther Machancoses, y rompe también el esquema, ¿no? O sea, el esquema que tenemos en el Perú, que la doctrina, todos los libros que hay, todos los profesores que hablan y escriben, y incluso han habido dos congresos latinoamericanos sobre ese tema, y tienen el mismo rollo que está en el artículo 7 y 8 del Código Tributario. Deudor tributario está compuesto por contribuyente responsable. Ya, ¿quién es el deudor? El que realiza el hecho imponible. El hecho imponible del pago. Entonces, qué cosa es obligación tributaria? Obligación de pago. Y las demás son obligaciones formales. Todo junto hacen la relación jurídico-tributaria. Ese es el rollo viejo, antiguo, ya añejo. ¿Cuál es el rollo más moderno que está ya en la Ley General Tributaria Española? Y la autora, esta es una profesora española. Entonces dice, el mundo ha cambiado, pues. Ese esquema de que la obligación tributaria, solo la obligación de pago, ese es un esquema viejo, pues. En la práctica no opera así. En la práctica hay otras obligaciones sustanciales, además de la de pago del tributo, como por ejemplo la obligación de efectuar pagos a cuenta, la obligación de hacer retenciones. Entonces, hay una serie de otras obligaciones que también son sustanciales. Claro, en el esquema antiguo decían, no, 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 la sustancial es una sola. ¿Cuál? La del pago del tributo. Nada más. ¿Y eso quién lo paga? El contribuyente, pues el que ha realizado el hecho imponible. Hay una sola obligación sustancial.
Y claro, luego hay una serie de obligaciones formales al costado. Todo ese paquete se llama la relación jurídico-tributaria. Ya, ese es su rollo. Hasta eso avanzaron, porque antes solo era obligación tributaria de pago por un lado, obligaciones formales por otro lado. Y decían, lo tributario solo es la obligación de pago. Y las otras son obligaciones administrativas. Pasó el tiempo, ya reconocieron, sí, son administrativas vinculadas con lo tributario, todo hacen un paquete, todo se llama relación tributaria, pero una sola es la obligación sustancial, ¿cuál? La de pago. En España ya la doctrina ya avanzó, eso se ha recogido en su ley general tributaria, que es equivalente a nuestro código. Lo que ellos tienen no se llama código, se llama ley general tributaria. Esa ya hay una reforma de hace como 10 años más, me parece. Ahí ya está recogida una serie de cosas que nuestro código hasta ahora no se actualiza. Una de ellas es esta. Entonces, la relación tributaria sustancial no solo es la de pago del tributo, hay otras tantas obligaciones sustanciales, como por ejemplo el de efectuar pagos a cuenta, el de hacer retenciones, son obligaciones sustanciales también, por lo cual la relación jurídica tributaria es una relación más compleja, pues tiene varias obligaciones sustanciales, varias obligaciones formales, hay un paquete más extenso. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo este rollo? Tiene que ver con quiénes son los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Y entonces, contribuyente y responsable. Contribuyente que realiza el hecho imponible, responsable que responde sin haber realizado. Ya, pero acá si tenemos varias obligaciones sustanciales, entonces todos ellos también son contribuyentes. En el otro caso serían solo responsables, acá ya son contribuyentes. Y quién sabe, otro dato adicional, ¿no? El punto es, el responsable, eso un poco a veces causa algo de extrañeza, ¿no? ¿Por qué el responsable tiene que responder de una situación en la que no ha participado, un hecho que no revela su capacidad contributiva, no tiene nada que ver? ¿Y cómo lo meten a responder con la obligación del otro? El que sí tiene la capacidad contributiva, el que sí tiene el recurso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Ese es un poco a veces que uno no entiende, ¿verdad? El contribuyente sí, ¿por qué? Porque él ha realizado el hecho imponible y el hecho imponible es revelador de capacidad contributiva. Ha obtenido una renta, ahí está pues la capacidad contributiva. Ha realizado una venta, ahí está la capacidad contributiva. Ha hecho un consumo, tiene recursos para consumir. O tiene un patrimonio, entonces una parte de ese patrimonio paga impuesto a la renta, o a la renta, o al impuesto que esté grabado. Entonces, ya, pero el responsable, o sea, cualquiera que pasa por ahí, ¡fum!, lo ponen de responsable, ahora él tiene que asumir y tiene que sacar la plata de su bolsillo para pagar la obligación del otro. ¿Y a cuento de qué? ¿No? A veces uno se pregunta, ¿no? Pero entonces uno también debería preguntarse, ¿y a cuento de qué el otro es contribuyente? O sea, el punto es, ¿por qué alguien es contribuyente? Porque la ley lo ha designado. La ley lo ha designado. ¿Y el otro por qué es responsable? Porque la ley también lo ha designado. Ahora, sobre la base de nada así aleatorio o arbitrario, no, ¿verdad? En el caso del contribuyente, porque manifiesta una capacidad contributiva. Y en el caso del responsable, porque por su situación, posición contractual o relación o vinculación, está en aptitud de colaborar y contribuir en que ese recurso llegue al Estado. Y por eso lo llaman responsable. Y luego este responsable se puede repetir contra el contribuyente para que le resarza de aquel monto que él ha pagado por el primero. Entonces, nombran a un responsable y ese responsable asume precisamente la responsabilidad de lograr que el contribuyente pague. Y en todo caso, él afronta y luego repite contra el contribuyente, porque la idea siempre es que la carga impositiva recaiga sobre el que tiene capacidad contributiva. Y en buena cuenta, el responsable solo está actuando como un agente para viabilizar, facilitar que el recurso llegue, pero no para que él sea afectado. Ahora, es cierto que en el desarrollo de esa actividad que la norma le impone, el de ser agente de retención o el de ser responsable, invierte tiempo, algún recurso, ¿no? Pero, pero no paga, o sea, paga con su dinero, pero luego se resarce.
y con lo cual se le restituye y no se le afecta, porque la idea es afectar a quien es contribuyente porque él sí manifiesta una capacidad contributiva. ¿Ok? No sé si quisieran comentar algo. Profesor, ¿le parece bien si ya entramos al control en esta última media hora de sesión? Sí, sí, claro, podemos entrar al control, pero voy a tener que ubicar acá antes de eso les voy a compartir, encontré la pantallita de la revista, no sé si se verá, es del año 97, en esta revista, ahí está mi artículo, la analogía en el derecho tributario, solo que esto está cerrado, solo para los socios de la asociación, y por eso que el link no está funcionando, pero ahí está, yo tengo la revista, es el número 32 de esta revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, en la que precisamente para hacerme miembro tuve que presentar un trabajo que fue ese de ahí, ¿no? Con ese trabajo es el que me incorporé a la asociación. Y claro, de ahí ha causado mucha discusión, ha habido alrededor, es un poco, hasta podría decir, ¿no? Que marcó el rumbo de mi carrera profesional, ese artículo marcó el rumbo, ¿no? Porque a partir de ahí me pasaron muchas cosas, ¿no? Buenas y malas. Y siempre han hablado, bien y cosas malas, nadie se ha quedado al medio. Y los que han hablado bien lo han hablado a media voz. Y los que han hablado mal también. Ahora, este librito italiano les va a poner un parche en la boca porque se los está diciendo desde Italia, con la filosofía analítica, con el derecho italiano actual, con la filosofía actual del siglo XXI, esto que ocurrió que en el siglo XX, en el Perú. Ah, quiero verlos, los quiero ver. Bueno, voy a ubicar el formulario para compartirlo. Doctor, ¿cómo va a tomar la asistencia esta noche? Disculpe. Ah, por el Zoom también, ¿no? Voy a abrir el Zoom. En cuanto les comparta esto, los llamaré, pues, ¿no? No sé qué voy a hacer. Perfecto, doctor. O primero llamamos la asistencia y luego damos el control. No, 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 vamos avanzando el control, doctor, vamos avanzando el control. Ok, ok, ok. Ya, entonces acá en el link del Meet, a ver, lo voy a copiar y me confirman si se puede ingresar al formulario. Yo creo que sí se puede ingresar. Ok, ok, doctor, todo correcto. Vamos comenzando. Ok,